Bueno, señores, esto se está poniendo sabroso. Está por ganar un comunista en Perú, sabroso no porque a mí me alegre en absoluto, sino tampoco me alegraría que gane Fujimori, pero tenemos que considerar que la trama se enriquece, ¿no? Es un giro inesperado, parecía que se estaba teniendo de derecha el mapa. Esto lamentablemente también tiene reminiscencias para los colombianos, se le ha interpretado como una señal de fuerza para Cepeda. Y la historia política de Perú es una narrativa circular de esperanza, traición y encierro. Un ciclo donde los presidentes no pasan a los libros de historia. Es bastante interesante, ¿no? Se van todos a las celdas de Barbadillo. Para entender el abismo al que se asoma el país hoy, debemos diseccionar la figura de Alberto Fujimori, ¿no? Porque ya nos va a contar Mirko y bastante sobre Sánchez. Acabamos de ser bastante ecuánimes. Fujimori es el hombre que marcó un antes y un después en la psique peruana. Fujimori, un rector universitario bastante desconocido hasta la campaña presidencial, de origen japonés y prácticamente ignoto, irrumpió en 1990 derrotando al favorito del establishment, Mario Vargas Llosa, quien personificaba a la élite limeña y a un liberalismo contradictorio y bastante snob. La popularidad inicial de Fujimori se cimentó en la derrota de la sanguinaria guerrilla de Sendero Luminoso, liderada por el mesiánico Abimael Guzmán, un grupo que dejó a más de 100.000 muertos y un país en ruinas. Sin embargo, el chino no trajo paz sin un costo humano atroz. Bajo la sombra de su oscuro asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori perpetró el autogolpe de 1992, cerrando el Congreso y tomando el control absoluto del Estado. Lo más brutal de su legado, financiado paradójicamente por fondos de la USAID de Clinton, bajo el plan de ingeniería social de Henry Kissinger, fue la esterilización forzosa de aproximadamente 300.000 campesinas pobres, a quienes se les privó de su capacidad reproductiva sin consentimiento, buscando reducir la presión demográfica sobre los recursos que Washington codiciaba. Este trauma histórico nos lleva a mi propia experiencia con Vargas Llosa. En abril del 2011, la primera de Keiko, cuando yo era apenas un joven periodista rebelde de 16 años y trabajaba como corresponsal para Libertad Digital, un diario español, me encontré en el Hotel Sheraton de Buenos Aires cubriendo una reunión de la Sociedad Mont-Pelerin, fundada por Mises y Hayek en Suiza. Allí estaba Mario Vargas Llosa, flamante premio Nobel, de smoking, rodeado por una escolta familiar y un aura de infalibilidad. En ese momento Perú se debatía en una elección crucial, pero Fujimori y Ollanta Humala. Me acerqué a don Mario y le lancé una pregunta incómoda que hoy mantengo porque fue mi bautismo de fuego en el oficio. ¿Cómo era posible que Vargas Llosa, que meses antes había definido a Ollanta Humala como el Hugo Chávez peruano, el sepulturero de la democracia, ahora dijera que era la garantía del Estado de Derecho y que había que votar por él porque no había opción? Le pregunté si su cambio abrupto no era más que un fruto del rencor personal contra la familia Fujimori, quienes lo habían humillado en las urnas décadas atrás y después lo expulsaron, en fin, bloquearon su regreso al Perú y a tantísimos peruanos también. Fue una era cruel. De hecho, hace poco leí la novela Cinco Esquinas, magnífica, de Vargas Llosa, un escritor imperdible. Bueno, la reacción de Vargas Llosa en ese momento fue llamarme mocoso bribón y querer darme una cachetada. Una anécdota que muchos que me siguen hace tiempo conocen bien. Finalmente ganó Ollanta Humala. No hizo un gobierno tan chavista, sinceramente, pero el hermano de Ollanta, Antauro, es un aliado clave de este cerdo Roberto Sánchez y es un peligro para la humanidad. Es un etnocentrista, es un nazi del altiplano. Su movimiento etnocacerista podría tomar el poder incluso rápidamente, porque este tipo no parece de muchas luces, sinceramente, Roberto Sánchez. Y el Antauro es más malo que el cáncer. El tipo es un supremacista racial que promueve la superioridad de la raza cobriza, aliado clave de Sánchez, sosteniendo que solo los indígenas y mestizos autóctonos deben gobernar el Perú, excluyendo y persiguiendo a cualquier otra etnia bajo una mística guerrera heredada de su padre Isaac Humala. Es partidario, el aliado de Roberto Sánchez para los que dicen que no es comunista. Antauro Humala es partidario de los fusilamientos
masivos, que hay que fusilar a los opositores, a todos los expresidentes, incluyendo a su hermano y a cualquiera que él considere un traidor a la patria, instalando un régimen del terror jacobino. Es expansionista, asusa un resentimiento histórico contra Chile, que tiene al bobo de Casta al mando. Propone la deschilenización del Perú y la invasión militar del norte chileno, que está mucho mejor armado Chile que Perú, para recuperar territorios perdidos como Arica y Tarapacá. Imagínense cómo le va a ir eso. Ha llegado al extremo Antauro Humala de proferir amenazas inhumanas sobre lo que le sucedería a las mujeres chilenas en caso de conflicto. Amenazó con violaciones masivas. Es un monstruo, Antauro Humala. Define a la clase política actual como una podredumbre de homosexuales y promete limpiar la sociedad de cualquier vestigio de lo que él llama decadencia progresista. Porque es un nazi de ultraizquierda, tiene todo mal, todos los cables cruzados, es ultraconservador, puritano en lo social, homófobo, brutal, pero al mismo tiempo indigenista, supremacista, violento, fascista, y aliado del pedófilo Evo Morales que está incendiando Bolivia. Van a ser match inmediato y obviamente que va a tener apoyo de Estado. Atentos bolivianos, Evo Morales ahora va a tener apoyo estatal de Perú directo ahora con la victoria de Roberto Sánchez. Así que se vuelve ingobernable Perú, se vuelve un problema enorme para Bolivia, para Chile y para Colombia, cuanto menos. Cuanto menos. Y pues Brasil ya no puede estar peor de lo que está. Miren, si no les digo, fíjense, Antauro Humala, Roberto Sánchez. Miren lo que les digo. Apoya, literalmente, Antauro Humala a Roberto Sánchez. Dice, él no es Ollanta y no tiene una Nadine al costado. Este demente, este fascista, este Mussolini cobrizo, en sus palabras dice esto. Que Roberto no es Ollanta, ¿no? Y Roberto no tiene una Nadine al costado y Antauro no está preso, Antauro está libre. Para mí eso es suficiente. Cosas más importantes que pensar. No, es que te la van a cortar. Tú, si es presidente Sánchez, tú vas a ser el primero en la lista. En ¡juac! Te van a sacar. Mira, yo sobreviví. Mira, ya, pues voy a terminar con esto. Te puedo dar un último comentario, ya medio político. Mira, yo sobreviví estas cosas que tú me estás diciendo. Para mí es un déjà vu. He pasado por cosas más graves. Porque para empezar, más o menos una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder, ¿no? Y nos traicionó y se fue con la hoja de ruta, obedeciendo a Vargas Llosa, y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel. Pero esta vez, yo quiero decirte que Ollanta, que Roberto no es Ollanta, ¿no? Y Roberto no tiene una Nadine al costado, y Antauro no está preso, Antauro está libre. Para mí eso es suficiente. Bueno, muy elocuente, ¿verdad? Trágico. Es un estatista totalitario. Es un cáncer. Le dedicamos un programa entero con Mirko, que ya viene, estimados amigos. A ver, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cuáles son las últimas novedades de esta elección tan reñida, de este balotaje, que no recuerdo algo tan cerrado, la verdad, en ningún país en todos los años de mi carrera, que son muchos, 15 para 16. Mientras tanto, Trump se quedó dormido en la final de la NBA en el Madison Square Garden. Bienvenido, querido Mirko. Todo el Perú desvelado esta noche. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y le mando un saludo enorme a tu audiencia. Efectivamente, estamos acá atravesando el proceso de la segunda vuelta electoral y es un proceso particular. Ha tenido bastantes particularidades y se están rompiendo varias tendencias que llevaban estableciéndose en los últimos años. Quiero que nos cuentes, para empezar, Mirko, porque yo venía conectando de la última vez que conversamos sobre el nazi Antauro Humala, ¿hasta qué punto incidirá, ya que está aliado formalmente con Roberto Sánchez, que está ganando? Correcto. Hasta este momento, al
podríamos decir, el conteo que lo tengo acá, el 95.2%, Roberto Sánchez está ganándole la elección a Keiko Fujimori por un margen aproximadamente de 40.000 votos, 40.200 votos exactos. Pero todavía la elección no está cerrada. Y es que se está, como te dije, se están rompiendo varios paradigmas. Para la gente que de repente no está muy enterada de la política peruana, es la cuarta vez que Keiko Fujimori se postula a las elecciones, es la cuarta vez que pasa segunda vuelta, pero a diferencia de las otras 3 segundas vueltas donde ella perdió contra distintos candidatos, esta es la primera vez que parece ser que estaría por ganar. Por varias proyecciones estadísticas que he estado viendo, incluso más gente de izquierda ya se está asustando. ¿Por qué? Porque incluso las encuestadoras que han hecho un conteo y posibilidades dan en la mayoría a Keiko ganándole la elección a Roberto Sánchez por un margen de 30.000 a 40.000 votos. Nada, nada. Interesante lo que me cuentas. ¿Tú crees entonces, por lo que me dices, que va a ganar Keiko? Sí, igual puedo equivocarme porque son proyecciones estadísticas, no son predicciones del futuro necesariamente, pero lo que nos dicen las proyecciones es lo siguiente. Roberto Sánchez ha impugnado, acá las impugnaciones es quejarse del resultado de unas votaciones en un determinado local de votación porque no escribieron bien el nombre del personero, porque no el presidente de la mesa escribió mal o de repente falsificaron su firma, o sea, quejarse de alguna irregularidad para que los votos todavía no se cuenten y se vayan a revisión. Y ahí los abogados de ambos partidos políticos discuten y empiezan a impugnar voto por voto. Bueno, la mayoría de votos impugnados son de Lima, donde Keiko Fujimori gana por un margen de 2/3 de la elección en Lima. Lima es la zona del Perú más hacia la derecha, podríamos decir, y la mayoría de actas impugnadas son de Lima y el Callao, que son zonas donde Keiko normalmente saca más del 66% de votos. Sumado a esto que se está empezando recién ahora a contar el voto del extranjero, donde normalmente igual el 65-66%, 2/3 de los votos son para Keiko Fujimori. Lo que ha marcado una diferencia es que han pasado 2 cosas. Primero, a Roberto Sánchez le ha ido mejor en Lima y a Keiko Fujimori le ha ido mejor en regiones donde nunca sacaba nada. Un ejemplo de esto es la región de Puno, que es la frontera con Bolivia, entre Perú y Bolivia, donde está el lago Titicaca y demás. Esa región es el bastión de la izquierda peruana, donde Keiko Fujimori en la última elección de 2021 contra Pedro Castillo sacó un margen de 9%. En esta elección está sacando 16%. Igual sigue siendo una paliza aplastante, pero para niveles de Keiko es una victoria enorme. Y como digo, está compitiendo contra Roberto Sánchez, que como bien tú lo has mencionado, está llevando un nacionalsocialista como es Santauro Humala, con las cosas que ya hemos venido comentando de él. Quiere guerra con Chile, de chilenizar la economía peruana, quiere que un grupo de peruanos, cree que un grupo de peruanos tiene más derecho y más libertades que el resto de peruanos, quiere fusilar homosexuales y es lo peor que le podría pasar a un país. Tenemos esa segunda vuelta entre un personaje nefasto, pero que ha recogido bastantes cosas del antifujimorismo. Y si al final Keiko Fujimori llega a ganar por primera vez en la historia de este país, será por los propios errores de la izquierda. Porque en los últimos 2-3 días han habido una serie de escándalos que han estallado y han hecho inclinarse a un grupo de indecisos, sobre todo en Lima, a votar por Keiko o a viciar su voto en lugar de dárselo a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es profesor de... Roberto Sánchez es psicólogo en realidad de profesión, es psicólogo y se ha dedicado a la política desde muy muy joven, por lo cual no ha ejercido mucho su carrera, más se dedicó a la política, ha estado como líder sindical en algunas partes, ha estado como figura política desde bastante joven. Actualmente es congresista de la República, es más, ahora está ejerciendo sus labores, el día de hoy vino a ejercer sus labores, y es congresista de la República por el mismo partido, Juntos por el Perú. Pero ¿por qué ha tenido tanta aceptación y ha pasado segunda vuelta? Porque ha recogido la figura de Pedro Castillo, es por eso que él se ponía el mismo sombrero que se ponía Pedro Castillo, Sí, sí. Y ha hecho lo que él llamaba la ruta castillista, es decir, decirle a la gente, sobre todo el sur, que es el bastión de la izquierda peruana, que él iba a liberar a Pedro Castillo, porque aunque tú no lo creas y la audiencia de repente se sorprenda,
según las encuestas, la mitad de este país, entre el 49 y 50% de este país, considera que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado. No que él dio el autogolpe. A Pedro Castillo, los militares o el Congreso le dieron un golpe de Estado y lo sacaron injustamente del poder. Y como hay tantas personas, casi la mitad de este país cree eso, consideran a Pedro Castillo un mártir, un perseguido político, y Roberto Sánchez ha sabido capitalizar ese voto y en segunda vuelta, por supuesto, ha ido con él el antifujimorismo, que son personas que el antifujimorismo en este país es muy fuerte debido a los actos, por supuesto, criminales que hizo el gobierno, el dictador Alberto Fujimori, y que el antifujimorismo en este país es tan fuerte que hay figuras del streaming peruano, de las redes sociales, que literalmente dicen abiertamente que prefieren votar por Abimael Guzmán, Hitler o Stalin en lugar de Keiko Fujimori. Tú te puedes horrorizar, pero las figuras del antifujimorismo en redes sociales dicen eso y muchos no lo dicen solo como narrativa. Estoy seguro que muchos realmente lo creen. Dime una cosa, estimado Mirko, ¿cómo se hizo tan fuerte esta izquierda de Castillo como para poder volver a poner otro presidente en el poder, ¿no? Por lo menos tener esta chance. Se hizo bastante fuerte primero por lo que te comentaba. Se considera a Pedro Castillo una víctima de la Lima burguesa, blanca, racista, clasista, que lo sacó injustamente. Se ha logrado construir esta narrativa desde la izquierda que Pedro Castillo lo sacaron injustamente del poder debido a que a él le hicieron un golpe de Estado y que si su gobierno no pudo hacer los cambios y la transformación social prometida fue porque no lo dejaron, no porque haya tenido casos de corrupción, haya sido incompetente y desde el segundo uno se le hayan detectado irregularidades, sino que a él no lo dejaron gobernar, que la Lima no aceptó que alguien que no tenga color blanco de piel, que no sea de estrato social alto, no aceptó que lo pueda gobernar. Yo he visto a los alcaldes de Lima, incluido López Aliaga, que ninguno es blanco. Sí, pero esa es la narrativa, ¿no? En Lima la mayoría de la población no es blanca, es más, la población blanca del Perú no supera el 10%, ¿no? Pero se hace esta asociación de Lima, capital, riqueza, blancos con plata que desprecian al sur y se hace esa asociación. Y esa asociación se crea una resistencia cultural a Lima y es por eso que Pedro Castillo se le ve como una figura fuerte, como una figura de los olvidados, de los oprimidos. Se ha construido una muy buena narrativa al costado de él, por más que podamos desconfiar de varios hechos fácticos que hemos visto en la realidad. Lo forjaron como una especie de Pepe Mujica peruano. Por supuesto, un Pepe Mujica peruano, alguien que se preocupa por las provincias, de las clases más olvidadas, y es esa figura a la cual han logrado alzar. También es cierto, por supuesto, que hay un centralismo en Lima muy grande. Muchas políticas públicas de las regiones la decisión se toma en Lima. Lima puede decidir si Arequipa tiene minería o no tiene minería, si va a un proyecto grande o no va grande, casi no tienen, o sea, tienen autonomía, pero no la suficiente. Y es por eso que se puede culpar a Lima de algunas desgracias que pasan en regiones. Si bien ese reclamo es válido y lo comparto, tampoco es correcto decir que Lima arrastra al resto de regiones. Hay, por supuesto, un reclamo válido que comparto y, por supuesto, acepto la crítica, pero la solución no está en un líder que intentó hacer un autogolpe de Estado, llevarnos una asamblea constituyente a lo Cuba, a lo Venezuela, a lo Bolivia, que nos quiso llevar al abismo. Por supuesto, esa es la más absoluta realidad. Y como digo, sería la primera vez que Keiko Fujimori pudiera llegar a ganar unas elecciones porque Roberto Sánchez en algunos sectores se le vio como poco original, no como un hijo político, sino como un imitador político. Y ese factor muy pequeño de peruanos terminarían definiendo la elección, sobre todo con los votos del extranjero, ¿no? Además que la figura Antauro Humala ha asustado a mucha gente, pero como te digo, hay gente, sobre todo en Lima, que son los antifujimoristas limeños, que prefieren votar por Antauro sabiendo que es un nacionalsocialista en lugar de Keiko, por el legado de su padre, ¿no? Hagamos memoria. Este mensaje histórico. El intento de Fujimori, ¿no? El intento de Fujimori. Falsificación barata y operación fallida. Adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder
sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las... Le temblaba el pulso. 22 horas, Literalmente. 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional... Y la Policía Nacional lo arrestó cuando huía a la embajada de Sheinbaum, ¿no? De AMLO en ese momento. Efectivamente, gracias a Dios las instituciones, tanto policiales como militares, no le hicieron caso en esta intentona golpista que fue un mensaje calcado al que dio Alberto Fujimori en el año 1992. Fue Vamos el con mensaje ese. casi calcado. Vamos Perfecto. con ese porque esta es la elección entre la hija orgullosa de Alberto Fujimori, su heredera política, y el delfín del golpista Castillo, ¿no? ¿Qué para? Ambos unos golpistas, efectivamente. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. La parsimonia oriental contra el otro que estaba así igual, ¿eh? Era realmente el original contra la copia barata. Literalmente, Nico, son mensajes casi calcados donde ambos hicieron, por supuesto, un autogolpe de Estado para apoderarse, para capturar los otros poderes del Estado y poder hacer todo para poder completar sus objetivos políticos. Entonces tenemos, como digo, los herederos que, por supuesto, apoyan las medidas, pero algo tengo que reconocer, al menos Keiko Fujimori, si algo bueno tiene, si podemos buscar algo bueno en ella,
es que siempre ha sido sincera en decir que ella considera que lo que hizo su padre no fue golpismo, solo autoritarismo. Bueno, es un malabar mental, pero bueno. En cambio, Roberto Sánchez, recordemos, no sé si te lo había dicho, fue ministro de Pedro Castillo durante ese 7 de diciembre del 2022, día donde se dio el autogolpe de Estado. Fue ministro de Pedro Castillo y ese mismo día Roberto Sánchez sacó un comunicado renunciando porque no podía apoyar esta gesta golpista de Pedro Castillo. 3 años después, cuando el año pasado, a finales de año, inicia la campaña, cambia el mensaje y dice que él siempre apoyó a Pedro Castillo, que él está preso injustamente, a él le dieron el golpe de Estado y que lo respalda y que si eventualmente llega a ganar Roberto Sánchez con Antauro Humala, le quiere dar la amnistía presidencial, lo que acá se llama el indulto presidencial. Entonces es un cambio de lenguaje, es hipócrita hasta en las formas autoritarias. ¿Qué es lo que detonó la vertiginosa ola de inseguridad que asola a Perú y que multiplicó por 5 su tasa de homicidios en los últimos años? Sí, como lo comentamos la última vez, sin duda la entrada de organizaciones criminales extranjeras ha contribuido muchísimo. El tema del Tren de Aragua acá en el Perú ha copado varios barrios, por ejemplo, de la capital limeña y también ciudades del norte del Perú como Trujillo, como Chiclayo. El tema está bastante fuerte. ¿Por qué? Porque, como digo, estas organizaciones criminales se han asociado con las organizaciones criminales que ya existían acá y han logrado repartirse los barrios y el escándalo es tan grande. El escándalo es tan grande que hace unas 3 semanas salió la noticia de que, a ver, para contexto, nosotros tenemos acá lo que se considera el emporio comercial más grande de Sudamérica, que se llama Gamarra. Que es una zona donde hay textiles, sobre todo mucho textil, y se descubrió hace 3 semanas que la municipalidad de La Victoria, que es donde queda Gamarra, estaba asociada con organizaciones criminales para desde la municipalidad cobrarle cupos a los empresarios de la zona comercial supuestamente más grande de Sudamérica. Es decir, que no solo la organización criminal operaba desde la clandestinidad cobrándole cupos a los empresarios, sino que lo hacía a través de la propia municipalidad de La Victoria. Fue un escándalo mayúsculo que cabe decir, incluso había gente de partidos políticos como Renovación Popular de Rafael López Aliaga y del propio Roberto Sánchez metidos en ese entramado de corrupción. Fue un escándalo en toda duda, ¿no? Y este tipo de medidas, como digo, se han dado por eso también la dejadez de la policía. No había marco institucional para perseguir con más dureza el tema de las extorsiones y sin duda nos han transformado en este pandemonio que esperemos pueda disminuir y terminarse algún día, pero que la situación lamentablemente ha ido escalando, como tú bien lo has mencionado, en los últimos años y la tasa de homicidios, por supuesto, se ha disparado. ¿Qué son los mochasueldos? Son congresistas que agarran mochas, se refiere a cortar, se refiere a quitar, se refiere a congresistas que le dicen a alguien, ok, tú quieres ser mi asesor dentro del Congreso, ¿cuánto vas a ganar? 5,000 soles, por ejemplo, que sería algo de $1,500, por ejemplo. Ok, vas a ganar $1,500. Yo te contrato como mi asesor de congresistas, pero no vas a ganar 1,500, vas a ganar 800 y el resto me lo das a mí. O sea, lo cual eso es ilegal. Eso se llama un mochasueldo, es decir, contratar a alguien en el Estado para que sea tu asesor, generalmente como congresista, y que ante la ley él recibe su íntegro sueldo, pero por debajo de la mesa se le tiene que pagar por haberlo contratado. O sea, no recibe su íntegro sueldo de manera informal, sino que se lo da al propio congresista que te ha contratado. Y dime, ¿quién sería el ministro de Economía de Keiko Fujimori y qué esperar de él? El ministro de Economía sería Luis Carranza, que fue el ministro de Economía de la época donde Perú estaba creciendo a tasas del 8%. Fue ministro de Economía de Alan García II, cuando justo se dio estos crecimientos, que tanto es así que la economía peruana estaba on fire, podríamos decir en un término coloquial, que cuando se dio la crisis del año 2008-2009, casi todos los países del mundo
decrecieron, Perú creció 1.1 y al año siguiente volvió a crecer 7%. Ese es un ministro de Economía que, la verdad, en el pasado ha tenido una gestión macroeconómica responsable, cuentas fiscales ordenadas y tal, pero actualmente yo no confío que él pueda volver a hacer los resultados que tuvo en el pasado. ¿Por qué? Porque como te dije también en el último programa, actualmente se rompió se rompió la Constitución. En la Constitución dice que el Congreso no puede generar gasto público adicional al propio Congreso y actualmente lo están haciendo. Están creando carreteras, pistas, hospitales, postas médicas, colegios, universidades, cuando ellos no tienen la facultad constitucional, pero se lo están haciendo porque el Tribunal Constitucional les dio permiso, ¿no? Declaró inconstitucional la propia Constitución, ¿no? El fujimorismo y Roberto Sánchez han votado por la gran mayoría de esas leyes de aumento de gasto público. Ahora Luis Carranza nos viene a decir que el fujimorismo, encabezado como gobierno, va a ir al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional todas esas leyes que ellos mismos votaron en este periodo congresal. Entonces, para mí no hay coherencia. Si tú como partido estás en contra de estas leyes, ¿por qué votaste por ellas en esa instancia? Y ahora que quieres ser gobierno, me vendes a mí la idea de que quieres regresar a la disciplina fiscal anterior peruana, intentando derogar estas leyes que tú mismo aprobaste como partido y como bancada. Entonces, si bien es un cuadro interesante, a mí por lo menos no me genera la confianza del pasado por esta actitud reciente del fujimorismo en materia fiscal. ¿Cómo viene la cuestión de la informalidad? ¿La han reducido fuertemente estos últimos años? No, la informalidad se sigue manteniendo entre el 70 y 75%, lo cual es una válvula de escape para nuestros emprendedores para no afrontar las grandes regulaciones que pone el Estado peruano para emprender. Habíamos hablado la última vez que más o menos cerca del 40% de tus ingresos los roba el Estado si tú eres un trabajador formal. Eso es un dato de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y es que es así, la informalidad es una válvula de escape que hace que los precios se mantengan bajos, porque si la gran mayoría de la economía peruana fuera formal, el costo de vida se dispararía. Y es la válvula de escape que controla el mercado para escapar, para refugiarse de las regulaciones estatales y que el Estado peruano ha tenido que aceptar porque no puede controlar, y eso también limita el gasto público porque el afán recaudador del Estado se ve frenado por la alta informalidad y por el verdadero libre mercado que hay en el Perú. Tanto es así que la gran mayoría de taxis, por ejemplo, en Lima, que es la ciudad donde más presencia del Estado y más fuerza del Estado hay, la mayoría de taxis son informales, no están registrados en el órgano del Estado. Y es por eso que el precio del taxi en Lima, si bien es el más caro del país, sigue siendo muy barato comparado con otras ciudades o otros países. Por ejemplo, Rodrigo Paralelo 33, el chileno, está en este momento en Lima, estamos haciendo varios programas juntos, está quedando acá conmigo, y él se sorprende del precio del taxi en Lima y dice por qué es tan barato. Y le he explicado que la situación es esa, ¿no? La informalidad permite que los precios sean muy baratos, e incluso en otras partes del Perú ven el precio del taxi. Ahora me van a tener que venir a visitar a Paraguay, yo los invito y les voy a mostrar que es más barato todavía porque los impuestos son más bajos y la informalidad es igual de alta, pero muy bien Perú igual. A mí me gusta Perú, me parece que es el segundo mejor país de Sudamérica después de Paraguay, pero lamentablemente lo han reventado los políticos últimamente, ¿no? Totalmente. La violencia, Y sí, la izquierda, los saqueos, las protestas, la sangre en las calles, una cosa que no estaba. Hace mucho tiempo que no se veía algo así. Desde los 90, ¿no? Sí, desde los 90, totalmente. Sí, con Rodrigo hemos hablado de visitar Paraguay justamente para ir a visitarte, Nicolás. Sí, han reventado el país. Yo espero que la cosa mejore. No soy tan optimista, pero espero de todo corazón que la cosa mejore. No le tengo esperanzas para nada a un futuro proyecto político del fujimorismo, para nada, pero no me cabe la menor duda de que con Antauro Humala de todas maneras nos iba a ir muchísimo peor. Muchísimo, pero muchísimo peor. De eso no tengo la menor duda y esperemos que el Perú vuelva a ponerse de pie y que las instituciones informales nos salven de cualquier voracidad fiscal, ¿no?
Me encanta esa actitud y eso que yo lo he visto vibrar de los comerciantes ambulantes, de los comerciantes normales también, que muchos de ellos son informales, me gusta mucho. Lástima que se nota cómo penetra, por lo menos en la sociedad limeña, la cuestión de la progresía en los caviares y en los que son supuestamente de derecha a veces también, y por otra parte, en la derecha rancia, el estatismo penetra fuerte. Porqui encima que andaba protestando contra Soros, pero era literalmente socio en la empresa turística. ¿Qué personaje? ¿Qué fue de Porqui? ¿Le robaron la elección? ¿Qué opinás? Es que mira, con respecto a Rafael López Aliaga, en este momento ha dado su apoyo incondicional Perdón, Carlos, ahora te presento. Perdona, Mirko, vamos a incluir también a un amigo, un seguidor del canal de larga data que es peruano. Tú adelante, sigue hablando. Correcto. Con respecto a Rafael López Aliaga, él ha dado su apoyo incondicional a Keiko Fujimori recién el día jueves. ¿Por qué? Porque él había estado diciendo que le robaron la elección y no quería apoyar a Keiko porque estaría invalidando su propio discurso, como dar el apoyo a unas elecciones que considera que ha habido fraude. Yo te diré que la respuesta la vamos a tener cuando acabe la segunda vuelta electoral. Él ha acusado a Keiko antes de darle su apoyo de ser parte de este fraude electoral, y Keiko viene perdiendo 3 elecciones seguidas. ¿Cómo se explica que ha habido fraude? Porque ¿cuál es la teoría? Ha habido fraude para evitar que Rafael López Aliaga llegue a segunda vuelta, para que llegue Keiko y como ella siempre pierde, robarle la elección a ella después. Entonces, si al final llegara a ganar Keiko Fujimori, se caería la propia teoría que él ha estado construyendo. Yo lo que me imagino es que él va a cambiar de mensaje y va a decir, como él hizo tanto presión sobre las autoridades electorales peruanas, gracias a él, Keiko Fujimori por fin pudo ganar. Yo creo que ese va a ser el cambio de mensaje y veremos si en el futuro le pude aceptar o no lo pudo aceptar. Qué momento histórico. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Hola, Mirko. Buenas noches también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo ves la situación, Carlos? Miren, no pongo cámara porque, bueno, para no hacerme muy conocido, comprenderá. No, bueno, el pata es guaralino, así como, bueno, mucha gente que vimos acá en Guaral, que gracias a bueno, como te decía, lo conozco al pata, como nosotros hicimos acá en Perú. ¿A Sánchez? Sí lo conozco. Por un tema, digamos, cercano hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo lo describirías al personaje? ¿Cómo lo describiría Sánchez? Un oportunista, un vivo. Recorren todos los movimientos, sus jugadas que ha hecho durante toda su vida como hijo del Estado que él se declara, ¿no? Recordar la traición a Yehue, que al quien decía que era su padre. Todas las triquiñuelas que ha hecho trabajando en el Estado, especialmente en municipios, hasta lo que pudo llegar. Un oportunista, nada más, así de simple. Esa es la descripción de Sánchez. ¿Y a qué crees tú que se debe, desde tu punto de vista, este fortalecimiento de la izquierda dura en Perú, que es un país que no le ha ido nada mal con el capitalismo? Esa es una buena pregunta. Pucha, mira, la verdad no sé la verdad qué decir a esta gente en mi país, que hemos sido, digamos, buen tiempo golpeados por Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Los Tupamaros, como ustedes dicen. No sé la verdad qué tiene la gente, especialmente la gente que es de mi edad, que tengo 47 años, mucha gente que está apoyándole a este señor o a las izquierdas, ¿no? Que han vivido en el terrorismo. O sea que no sé, la verdad, Nico, no sé qué decir, pensar de esta gente que aliena, digamos, a la juventud que hay en este país, ¿no? Con esas ideas de la izquierda y toda su nefasta ideología. No sé, la verdad, qué sucede acá. Incertidumbre entonces en la población. Carlos, te mando un abrazo grande, ha sido un placer hablar con vos, que nos seguís hace tanto tiempo, y un saludo para toda la familia. Oye, Nico, muchas gracias. Un abrazo enorme de aquí en Perú.
Mirko, pronto. ahí estamos hablando, cuídense. Muchas gracias. Un gusto escucharte, Carlos. Bueno, estimado Mirko, yo me pregunto, ¿vos crees que esto va a terminar? O sea, ¿vos crees que Keiko va a poder llevar adelante un gobierno estable? ¿O va a ser otra vez ingobernable? ¿El Congreso le va a hacer la vida imposible? ¿Se la van a terminar llevando presa? Y estos tipos le van a prender fuego a la calle. Porque eso es lo que me huele. Yo creo que se la va a terminar llevando la calle. De por sí, a mí me han llegado O sea, informaciones. básicamente pronosticás caos social, violencia y guerra civilismo izquierdista. Sí, no me queda la menor duda. A ver, entendamos que el partido, si es que llega a ganar Keiko Fujimori estas elecciones, serán por los propios errores de la izquierda, no por mérito de ella. Si bien ha hecho una campaña que netamente en marketing político ha sido lo más decente en estos últimos 4 años, de esas últimas 4 elecciones, los errores de la izquierda creo que han pesado más de los propios méritos que ella ha podido hacer. Es la persona más odiada de este país y creo que con justa razón, porque ha tenido muchos malos ¿Fujimori es la manejos. persona más odiada de este país? Correcto. Y te pongo algo, por ejemplo, conoces que en Perú están las AFPs. Como en Perú están las AFP, su bancada de Keiko Fujimori este año intentó que la gente de menos ingresos, ahí me escuchas, Nicolás, creo que se quedó no sé si se cayó mi internet o fue Nicolás. A ver, voy a probar. No, el mío está bien. Creo que Nicolás ahí tuvo un pequeño corte, chicos. No se preocupen, seguramente Nicolás estará viniendo cuanto antes, ¿no? Dicen Roberto Sánchez, Falomino, símbolo 2 juntos por el Perú. Sí. No sé si Keiko Fujimori vaya a tener las calles tranquilas. Yo te diría que va a ser absolutamente todo lo contrario. Sí, Nicolás se le cayó el internet, pero debe estar regresando enseguida, en unos minutos, estimados espectadores y suscriptores de Nicolás Moraz. Ahorita debe estar regresando Nicolás, creo que no se va a demorar demasiado y acá seguimos con la entrevista. Por acá estoy viendo varios comentarios que hablan mal de Keiko Fujimori y estoy absolutamente de acuerdo con todos ellos. Creo que no es una buena candidata y creo que ha tenido muchos casos de corrupción. Sí, Nicolás. Se me había ido por un momento el internet, pero qué bueno que tomaste la posta. Lo bueno de StreamYard es que se apoyó en tu Wi-Fi, evidentemente. Claro que sí. Yo no apoyo, sí, igual está gracioso. Definitivamente deberíamos tener un mejor servicio de internet. Yo no apoyo a Keiko Fujimori, pero definitivamente los otros son el Che Guevara, más prácticamente. Sí, no, como te iba a contar lo que hizo Keiko Fujimori, porque ella es la lideresa de su bancada. O sea, ¿por qué la gente odia a Keiko? Obviamente por el símbolo político de su padre, pero también porque ha tenido varios manejos corruptos dentro de las instituciones peruanas, copándolas e intentando manejarlas. Tercero, por ejemplo, lo último que ha hecho Keiko es la ley de las AFPs. Ella intentó hacer que la gente que menos recursos tiene del Perú le aporte obligatoriamente a las AFPs. ¿Y por qué digo los de menores ingresos? Porque acá está, como hay tanta informalidad, hay la figura del recibo por honorarios. ¿Qué es esto? Que es lo que ganan menos de una determinada cantidad, no tienen contrato, no tienen los beneficios laborales que ofrece la legislación peruana, tienen que cobrar su sueldo a través del recibo por honorarios. Quería obligar a las personas que son los de menos ingresos, que usan recibo por honorarios, obligarlas a ese sueldo ya bajo, quitarles una parte para mandarlos a las AFPs. La calle se empezó a arder y estoy seguro que si se hubiera aprobado hubieran habido protestas masivas y tuvieron que recular. Pero justamente esos son los tipos de leyes que hacen que Keiko sea tan odiada. Pero de acuerdo contigo, del otro lado tienes un nacionalsocialista como Antauro Humala que no tenemos ni por qué explicar que eso es malo, ¿no? ¿Cómo te imaginas la cronología de los primeros días? Ya habrá acusación de fraude inmediatamente, ¿no? Totalmente, absolutamente. Creo que la izquierda va a decir que hubo fraude. Es más, ahora en mi programa donde justamente estuvo Paralelo 33, justamente vimos cómo varios izquierdistas ya están empezando a acusar de fraude porque las proyecciones se ven, en las proyecciones se ve
que Keiko Fujimori podría ganar al final, por un margen ultra estrecho, pero podría ganar, y no me cabe duda que la figura Antauro Humala va a estar agitando las calles y tendríamos que ver cuál va a ser la reacción del gobierno, porque recordemos que actualmente el presidente es José María Balcázar, que es socialista, y estoy seguro que él no va a mover un solo dedo para intentar contener a los revoltosos y asegurar el derecho al libre tránsito y a la libre protesta de la gente, sobre todo del sur, que quiera venir a Lima a, por supuesto, criticar a Keiko, que no les queda, lo cual apoyaría, pero los manejos ahí desde el gobierno creo que no serán los mejores. Mirko, ahora lo que te quiero preguntar finalmente es, ¿está Rodrigo ahí? Ah, sí, ¿quieres que lo llame? Sí, podemos saludarlo. Sí, claro, ahí lo llamo. Espera, como ya estamos acá tarde, no lo quiero gritar, lo voy a llamar acá por WhatsApp para que venga para acá. Ah, no te preocupes, tampoco quiero incomodarlo. Era No, solo no, tranquilo, no, tranquilo, está despierto, ahí está. Perfecto. Ahí está, tranquilo. Ahí dame un minuto, por favor, y lo hago venir. Yo invito a todos a suscribirse a Amanecer Libertarios, el principal canal libertario de Perú. Muy entretenido. Yo me acuerdo, me vi 2 horas con 2 amigos tuyos la otra vez. ¿Te acuerdas que yo te estaba escribiendo para que hagamos directo también? Y estuvo bastante bueno. Sí, la computadora. Dale. Sí, disculpa, no te escuché, Nicolás. Sí, no te preocupes. Simplemente estaba recomendando a la gente que se suscriba a tu canal. Sí, estamos teniendo buenos números. Por ejemplo, ese directo emitido hace 6 horas ya tiene 63,000 visitas. Wow. Y gracias a Dios nos está yendo bastante bien. Justo en ese directo es cuando salimos con Rodrigo y lo hacemos. Y bueno, ahí estamos hablando sobre las elecciones de Perú y todo eso. Muy recomendado el análisis del principal youtuber libertario de Chile, Rodrigo Prenafeta de Paralelo 33, y el principal de Perú, que es Rodrigo. Me cultivo y fomento esa alianza entre los dos. Sí. Ya acá llegó Rodrigo. Ven, Nicolás te quiere saludar, dice. Ven. Sí. No voy a hacer de otra manera, expropiar el canal. Hola, Nicolás, un gusto. Ya sé, Rodrigo, este era un crossover inesperado, muy bien. No, ¿Cómo te trata? No, si ¿Cómo te trata el Perú? No, maravilloso. Algo que me encanta es que aquí se aplica más principios libertarios, que la gente va de todo, que no cumple las regulaciones, tratan de controlarles con el tema de las pensiones y amenazan con destruir al político y quemar todo. O sea, aplican, ¿no? Igual que en Paraguay, más allá que políticamente no sea tanto así, ¿no? Pero ha sido una estancia muy agradable y que la recepción de lo que uno dice mucho mejor, como notarás también de repente pasa en Paraguay, ¿no? Uno nunca es profeta en su tierra, uno da el mensaje en otra parte y como que entra mucho más el mensaje libertario. Absolutamente, querido Rodrigo. Tienen que venir, se los invito, vénganse, les hago una recorrida, les presento los magníficos restaurantes de esta ciudad y conocen un poco de la libertad paraguaya. Sí, no, si yo también quiero conocer por allá, de repente hasta pienso que en el mundo libertario propiamente tal deberíamos hacer más como tipos de discursos, una conferencia internacional en Perú o en Paraguay que son más representativas a nivel cultural que otras culturas, en la práctica, más allá que a nivel político, de estos ideales. Y nos va a salir mucho más barato que en Chile. Eso es sí, por supuesto. Si me he dado cuenta, Perú es como 4 o 5 veces más barato que Chile en todo, así es otro nivel, especialmente después de las cosas que ha hecho Kast a nivel económico y Boric. Cuéntame de eso, y cerramos con esto con el broche de oro, porque tratamos España, Perú, distintos países. Ahora hablemos de Chile, ¿no? ¿Cómo está Kast? Bueno, Kast está con o sea, es bien caótica la situación. De todas maneras, tiene ahora una popularidad que oscila entre el 38 y el 42%, dependiendo de la semana, con tendencia a la baja, pero la última le dio como un 40%, y un rechazo que se acerca al 50% y lo sube o baja dependiendo de la semana. Hemos visto que tiene una situación muy caótica porque llegó con unas promesas de reducción del Estado, pero en el momento que empezó a hablar de reducción del Estado dijeron, sí, vamos a hacer un recorte, por ejemplo, de gasto ministerial de un 3% en todo. Y empezaron a aparecer los ministros, bueno, pero en el mío no. En el mío no. No, el Ministerio de Cultura es muy importante. No, que el Ministerio de Mujer es muy importante porque ahora es de familia y así. Empezaron con ese tipo de discurso. Entonces hicieron algunos recortes y al mismo tiempo, como era una caja fiscal en pésimo estado de la administración anterior, que es la de Gabriel Boric,
terminó ocurriendo que se descubrió que los números no calzaban a nivel monetario, porque por supuesto que no calzaban, y han empezado a meterse a tratar de recolectar como pueden. Entonces, ya cambió el gabinete. Sí, cambió el gabinete porque fue un desastre. Las primeras dos ministras, Mara Cedini, que era el programa Sin Filtros, y Steiner, que era de seguridad vinculada a Chile Vamos, lo hicieron muy mal, salieron un par de meses, y lo reemplazó por políticos típicos de la centro-derecha chilena y algunos vinculados a republicanos. Y lo que hemos visto es que ha intentado hacer operaciones de seguridad, anunció que va a bajar los impuestos de un 27 a un 23%, pero solo en el plazo de 4 años y de manera gradual, no los quiere bajar inmediatamente, a pesar de propuestas de bajarlo a 15% de un momento a otro por el Partido Nacional Libertario o también de temas similares del Partido de la Gente de Parisi. También le estaban pidiendo los de Parisi que diera devolución del dinero de los impuestos, del IVA, de la canasta básica, especialmente temas de medicamentos y pañales. Y lo que terminó ocurriendo es que él dijo no, porque sería populista devolverle a la gente el impuesto que el Estado le saca de su bolsillo. Mire, qué bien. Qué maravilloso. No, y después salieron los del Nacional Libertario diciendo lo mismo, no, sería competencia desleal con respecto a las otras industrias, porque por supuesto, y ahora han tomado la posición maravillosa de empezar a decir que quieren hacer ciertos levantamientos del secreto bancario en el gobierno, cosa que proponía en su momento la izquierda, como recordarás que lo conversamos, porque dicen que hay alguna gente que está trabajando mucho en negro, o sea que ganó supuestamente la derecha, pero el sueño de la comunista, que era terminar con el secreto bancario, lo cumple él. Esta historia claro, la hemos visto no lo van veces. a hacer igual, o sea, igual con detalles, pero han dicho que sería esto lo dijo, ¿quién fue? Si no me equivoco, fue el ministro, creo que de Hacienda, que es una competencia desleal el hecho de que haya gente que no esté pagando impuestos y esté evadiendo, mientras otros sí lo hacen. Así que por el bien de la libre competencia hay que cobrar. Hay que esclavizar a los libres para que todo sea parejo. Sí, no, por supuesto, ¿no? Porque claro, y algo que han empezado a hacer es que en Chile tenemos un sistema de que se llama el crédito del aval del Estado, que gente puede pedir deuda al Estado y después lo pagas en cuotas para poder tener estudios universitarios. Y mucha gente no lo pagaba, ¿no? Eso como pasa en distintos países. Y ahora lo que han empezado a hacer en temas de Hacienda es que de repente tú estás con tu cuenta bancaria y miras de un día para otro y tu sueldo desapareció y tus ahorros también, porque el Estado te lo sacó directo de tu cuenta para pagar tu deuda. Y algo que ha generado la izquierda, que normalmente apoyaría esas cosas, dice no, porque eso le estás apropiando la propiedad de los trabajadores, que me sorprende el discurso, y la gente del Nacional Libertario de Kaiser dice no, porque eso es peligroso que el Estado meta mano. Pero el resto de la derecha y parte de la centroizquierda diciendo no, bueno, el Estado tiene la facultad de así cobrar las deudas, pero están empezando a colocar ya como las bases de que no haya problema que tú tengas tu cuenta bancaria, y de repente, un día para otro. Y ha habido casos muy emblemáticos que se han viralizado de personas que dicen recibí mi sueldo un día, veo el día siguiente y no tengo nada. Dios mío. ¿Lo ves tan claro? Vi que el impuesto máximo a la renta, 40% en Chile. El impuesto máximo a la renta, claro, que esto que es a nivel progresivo. Y lo otro que habían propuesto, por ejemplo, ¿sabes que en Paraguay el máximo es 10? Es 10. Sí, es totalmente deducible. No, sí he visto que en Paraguay uno puede hacer unas maravillas y que de repente uno... Yo creo que podemos hacer ahí un hub de youtubers, porque acá por eso estoy acá hace años, porque no pagas impuestos por el dinero producido en el exterior. No, si uno puede hacer como una movida y totalmente como legal dentro de la estructura, como que uno se instala y ahí no paga nada, ¿no? Sí, he visto esos detalles, sí lo he visto. Bueno, yo diría que en Perú también, como a pesar de que tenga sus regulaciones, pues esto funciona como una economía casi agorista en algunos casos, ¿no? Y cuando le intentan hacer algo, serán de izquierda o de derecha, más conservadores, que esto, lo otro, pero se levantan todos y amenazan con destruir el país mismo si les tocan el bolsillo. Así es. Rodrigo, un placer, te veo cansado, me imagino que fue un día largo acá también. Un enorme placer hablar con vos, la verdad, un combo perfecto ahí con Mirko. Pásame con él, que lo saludo y cerramos el directo. Claro, ahí te paso ahora, Mirko, y un encanto ponernos en contacto, organicemos algo, también en Paraguay ahí podemos hacer algo, y de repente hagamos una organización libertaria propiamente tal, pero ¿qué es, no? En los países donde sí se aplican nuestros principios. Exactamente. ¿no? Bueno, ahora te paso a Mirko. Es lo que va. Hay que votar con los pies mientras se pueda. Ahí está, señor, siga comiendo. Bueno, mi querido Mirko, ha sido un placer. Muchas gracias por obsequiarme también acá la presencia de Rodrigo. Ha sido un directo espectacular, histórico. Y te mando un abrazo. Seguiremos atentos a los acontecimientos.
Por supuesto que sí, Nico, y ahí estaremos organizando algo, quizás en Paraguay, y nada, Sí, siempre claro, con la sí. mejor predisposición y que nuestras ideas se sigan expandiendo a lo largo de nuestros países, ¿no? Un abrazo enorme, Mirko, y bueno, bienvenidos a clubamagi.org, los que estén mirando y no estén seguros de quedarse en Perú. Hasta